Hola a todos. Bienvenidos a este nuevo vídeo donde aprenderemos español de manera natural y entretenida. Hoy les voy a contar una historia interesante. Aula F1-4. Pero atención, porque esta historia no es solo un relato. También es una herramienta poderosa para mejorar su comprensión y expresión en español. ¿Por qué es importante? Porque aprender un idioma es como un viaje. Cuanto más escuchan, más comprenden y más confianza ganan para hablar. En este vídeo vamos a descubrir una técnica eficaz para aprender más rápido. Escuchar una historia en español. Aprender vocabulario útil sobre la vida universitaria. Así que pónganse cómodos, y empecemos. Hoy les voy a contar la historia de Luna, una estudiante que está a punto de empezar su primer día en la universidad. Está emocionada, pero también un poco nerviosa. Luna estudia química y, como cualquier estudiante nuevo, aún no conoce bien el campus. Ha revisado su horario muchas veces. Su primera clase es en el aula F14. Con su mochila al hombro y su cuaderno en la mano, se dirige con confianza al edificio de ciencias. Sin embargo, al llegar al pasillo donde debería estar su aula, empieza a dudar. Mira los números en las puertas. 10, 12, 16. Pero, ¿dónde está la F14? Un poco confundida, ve una puerta abierta con varios estudiantes dentro. En la pizarra, el profesor está escribiendo algo. Luna respira hondo y decide entrar. Se sienta en una de las últimas filas y saca su cuaderno. El profesor, un hombre de unos 50 años con gafas y una barba bien cuidada, se vuelve hacia la clase y dice: Buenos días a todos. Como saben, hoy tenemos el primer examen del semestre. Por favor, guarden sus cosas y saquen una hoja en blanco. Luna abre los ojos con sorpresa. ¿Examen? Pero si es el primer día. Mira a su alrededor y ve que todos los estudiantes sacan sus hojas tranquilamente. Empieza a sentir calor. Su corazón late más rápido. Debe de haber un error. Levanta la mano tímidamente y dice en voz baja: Disculpe, creo que estoy en la clase equivocada. El profesor la mira con curiosidad y le pregunta: ¿No es esta tu clase de filosofía? ¿Filosofía? No, yo estudio química. Los estudiantes sueltan algunas risas, pero sin maldad. El profesor sonríe con amabilidad y le dice: No te preocupes, a todos nos ha pasado alguna vez. ¿A dónde necesitas ir? Luna, aún avergonzada, revisa su horario y responde: Aula F1-4. El profesor asiente y señala la puerta con una sonrisa. La F14 está en el otro edificio, en el pasillo de la derecha. Luna agradece rápidamente, recoge sus cosas y sale de la clase con las mejillas encendidas. En el pasillo, respira hondo y suelta una pequeña risa nerviosa. Vaya manera de empezar la universidad. Finalmente, llega al aula correcta. Esta vez, revisa bien el número antes de entrar.
Mira a los estudiantes a su alrededor, encuentra un asiento y se sienta con alivio. Ha sido una mañana llena de emociones, pero Luna ha aprendido una lección importante. Cometer errores es parte del proceso de aprendizaje y siempre habrá personas dispuestas a ayudar. La historia de Luna nos muestra algo muy importante. Cometer errores es completamente normal, especialmente cuando estamos aprendiendo algo nuevo. A veces, tenemos miedo de equivocarnos, ya sea al hablar en otro idioma, al intentar algo desconocido, al enfrentarnos a nuevas situaciones. Pero, ¿qué pasó con Luna? Se equivocó de aula, sí, pero al final no fue un problema tan grave. Nadie la juzgó, nadie se burló de ella de mala manera. El profesor y los estudiantes fueron amables, y gracias a esa experiencia, ella aprendió algo nuevo. Aprender un idioma funciona de la misma manera. Van a cometer errores, van a pronunciar mal algunas palabras, van a dudar, y no pasa nada. Lo importante es seguir adelante y aprender de cada equivocación. Por eso, en lugar de sentir vergüenza cuando se equivoquen en español, piensen que es una oportunidad para mejorar. Cada error es una señal de que están avanzando. Cuanto más practiquen, más confianza tendrán y menos miedo tendrán de hablar. Así que la próxima vez que se enfrenten a una situación difícil en español, recuerden a Luna. Un error no es un fracaso, es un paso más en el camino del aprendizaje. Ahora que hemos escuchado la historia de Luna, vamos a analizar algunas palabras y expresiones útiles que pueden usar en situaciones similares. Expresiones útiles en la vida universitaria. ¿Dónde está el aula F14? Una forma común de preguntar por un lugar. También pueden decir: ¿dónde está la biblioteca? ¿Dónde están los baños? ¿Dónde está la oficina del profesor? Creo que estoy en la clase equivocada. Para expresar que han cometido un error de ubicación. También pueden decir: creo que este no es mi grupo. Me he confundido de aula. ¿A dónde necesitas ir? Una pregunta útil para ayudar a alguien que está perdido. Vocabulario relacionado con la universidad. El aula. La sala de clases. El horario. La lista de clases con sus horas y lugares. El examen. La prueba que los estudiantes deben hacer. El profesor, la profesora. La persona que enseña en la universidad. Los estudiantes, los compañeros de clase. Las personas que estudian juntos en una clase. Ejercicio de repetición. Ahora vamos a practicar juntos. Yo diré una frase y ustedes la repetirán después de mí. 1. Perdón, ¿esta es la clase de química? 2. Creo que estoy en el aula equivocada. 3. ¿Me puede ayudar a encontrar el aula F14? Practicar de esta forma les ayudará a mejorar su pronunciación y su confianza al hablar. Hoy hemos aprendido muchas cosas. Una nueva historia, vocabulario útil y una técnica para mejorar la pronunciación. Pero lo más importante es recordar que aprender un idioma es un proceso lleno de pequeños errores,
y eso es completamente normal. Cada vez que se equivoquen al hablar español, no lo vean como un fracaso. Al contrario, véanlo como una oportunidad para mejorar. Piensen en Luna. Se equivocó de aula, pero gracias a eso aprendió algo nuevo. Para progresar en español, recuerden. Escuchen el idioma todos los días. Practiquen el shadowing para mejorar su pronunciación. No tengan miedo de cometer errores. Si les gustó este video, no olviden suscribirse al canal y compartirlo con otros estudiantes de español. Su apoyo me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Nos vemos en el próximo video. ¡Ánimo y sigan aprendiendo!